Tercer castigo. El árbol de huesos. Cuando te vi llegar, quise darte la bienvenida, no como una manera de burlarme de ti, de decirte, bienvenido al mundo de los condenados, sino porque en verdad sentí mucha lástima por ti. Alguien tan joven sometido a este castigo, si de alguna forma me hubiera sido posible, habría ido hacia ti cuando te dejaron colgando, pero lamentablemente ya no era posible. Quise consolarte cuando te oí llorar y suplicar, cuando estabas solo en esa jaula, pero no pudiste escucharme hasta tiempo después, hasta que las raíces comenzaron a penetrar tu carne. Muchos olvidan lo que alguna vez fueron tras someterse a su sentencia. Verás estos castigos, 3 grandes castigos, para pagar grandes crímenes, según se dice. La jaula, el calabozo y la última cena. Cuando estás ante ella, se te puede dar a escoger entre alguno de esos 3, para que tú mismo te hagas responsable de tu castigo, de negarte a elegir alguno, no te ejecutarán, imagino que porque eso sería un castigo demasiado piadoso para los condenados. Le dije que ella no era mi reina, que solo habría una sola, y solo una para mí, y que ella tarde o temprano reclamaría su lugar. Buscaba que me ejecutaran de una vez, había fallado en mi cometido, les insulté, le desafié como seguramente nadie le había desafiado en la cara. En aquel momento miré al resto de mis compañeros y aliados, seguramente creían que yo me había vuelto loco, o que buscaba que me ejecutara en el acto para no tener que pasar por alguno de los castigos. Yo solo disfruté de su cara, la de ella, mientras esperaba su sentencia. Cualquier castigo, aún ahora sigue sin superar el regocijo que tuve tras ver cómo su rostro se arqueaba. Le pedí que me enfrentase, o si era demasiado para una mujer que no hace mucho había dado a luz, que enviara a algún vasallo, cualquiera que me callase la boca de una vez, como sea, yo prefería morir peleando que, suplicando, esa era mi verdad, y muy posiblemente ella lo presentía, por eso no me daría esa última victoria. En su lugar, insistió en los castigos, casi todos escogieron el gran banquete, la última cena. El castigo más reciente de los 3, supongo que preferían una muerte rápida a una lenta y humillante, pero conociendo a esta mujer estoy seguro que ni siquiera la última cena habría sido una muerte pacífica. Incluso es posible, que como a mí me sigue tocando, no exista la muerte, al menos no la que tanto hemos romantizado y temido, de abandonar la carne y huesos para ascender o descender dependiendo de lo pura o impura que fuera nuestra alma. Elige tu castigo, si no lo haces, que la suerte elija por ti, entonces sentenció una vez me había descargado. Sorpresa fue la mía el que se hubiese quedado callada en todo momento, tal vez si le hubiera seguido, habría logrado hacerla estallar, pero en aquel momento ya no se me ocurría nada más. Repetirme, habría sido más deshonroso y patético para mí que para ella. Había dicho lo que tenía que decir, y al menos tuve esa pequeña satisfacción. Al negarme a elegir, se me obligó a tirar de una rueca, como la de cualquiera de esos juegos en los que se solían apostar, solo que en lugar de venir premios o algo semejante, venían colores, el rojo para la última cena, el amarillo para el calabozo, y el morado para mi castigo. La jaula, como se le conocía vulgarmente dentro y fuera de los aposentos del Castillo Verde, aunque yo le daría otro nombre si se me fuera permitido, si pudiera divulgarlo. Como a todos, primero me despojaron de mis vestimentas, no solo de mi armadura de caballero, sino también de las vestiduras que tenía debajo, hasta la última de las prendas, negándome hasta el más mísero taparrabo. Se me sumergió en una sustancia, semejante al agua, pero con un sabor amargo, fría como el corazón de la reina. En mi carne era casi como si me hubiesen sumergido en una cascada de vidrios o clavos congelados que rasgaban mi piel. Hice todo lo posible por contener un alarido, mientras mi cuerpo trataba de adaptarse torpemente a la helada entre los calosfríos. Me hicieron caminar por unas escaleras, 50, 100, quizás fueron incluso 1000 escalones, algunos cuentan que fueron muchos menos, pero parece que yo fui el único que al llegar a la cima por su cuenta, tenía los pies sangrantes. Aún temblando y sin una mísera manta que cubriera mi espalda, dejando atrás un rastro de aquella sustancia con la que me habían bañado, sustancia que no se disolvía ni evaporaba en mi cuerpo, como una capa de aceite, aunque esta no era para nada resbalosa, y sin importar el tiempo que pasara, se mantenía fría o todo lo contrario dependiendo de la devoción de los cielos.
Cuando ya cansado por las implicaciones del clima llegué hasta el final del túnel ascendente, ella estaba ahí, esperándome, con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Cómo os sientes? Me preguntó con cortesía. Noté cómo no dejaba de contemplar mi cuerpo, eternamente empapado. Quise responderle tras adaptarme a las brisas heladas que golpeaban mi cuerpo. Esto no tiene que terminar así. Muy pocos saben de la cuarta opción, que siempre está presente, camuflada entre las otras, pero que a muy pocos se les recuerda. Usted nunca será mi reina, dije con rabia. Esa es su decisión. Es mi último decreto, le dije desafiante. En su rostro su sonrisa se volvió más pequeña, pero no desapareció por completo. Bien, pero yo aún estoy indecisa con su sentencia. Si tal vez usted me diera algo de información sobre mi querida sobrina. Yo, tal vez, decida posponer su castigo, aún puede servirme bien. ¿Por qué desperdiciar un hombre con su habilidad? Es peor que dejar que una carroza repleta de comida se pudra con tanto que le hace falta a mi reino. Reina solo hay una, y nunca será usted. Como guste, Sir Galtrón, murmuró con falsa decepción. Volvió a mirar a mi alrededor, como un mercader que revisa un caballo. Hasta el último detalle de mi persona, historias y canciones se han contado sobre sus hazañas y grandes dotes, pero ahora que me favorece su presencia, he de admitir que no le hacen justicia, pues usted, mi buen caballero, resulta decepcionante para mi vista. Francamente, su espada no es la gran cosa. Las armaduras negras me encaminaron hasta una terraza donde se encontraba una gigantesca cúpula, semejante a una jaula, elemento que era bien conocido, al ser plenamente visible durante la luz del día, en la que era, después de la torre de las habitaciones de la reina, la torre más alta del castillo. Se hablaba mucho sobre las pequeñas jaulas repletas de cadáveres que colgaban a varios metros de altura, pero era poco lo que se decía sobre el gigantesco árbol que había en el centro, aquel que desde las tierras bajas era casi imperceptible, salvo por algunas de sus ramas más extendidas, que era precisamente de donde colgaban la mayoría de las jaulas, aquellas que no habían sido devoradas por el mismo tronco. Algo de lo que me pude dar cuenta y que casi me dejó sin habla era que alrededor del tronco había cientos de huesos humanos entrelazados entre las ramas espinosas, fusionados permanentemente a su tronco oscuro, que solo podía definir como un monstruo. Nunca más, en el tiempo que he llevado aquí, he visto a la reina tan presente y atenta al procedimiento de algún condenado ante su castigo, al menos el que me ha tocado. En todo el tiempo que duró mi preparación para mi castigo, estuvo presente, con su hijo en brazos, mientras contemplaba cómo las armaduras negras me introducían dentro de una jaula, pequeña, ya preparada y que poco le faltó para tener mi nombre grabado en ella. Luego una de las armaduras me subió por una escalera, y con una cadena, tan gruesa como mi brazo, me colgó a una de las ramas más cercanas al tronco. Los rumores sobre el castigo estaban equivocados. La única cadena que apresaba mi encierro era la que colgaba mi jaula a la rama. No era verdad que me atarían de pies y manos como en una crucifixión, al menos, no con cadenas. Por un instante, el momento en que me colgaron como un canario sobre el tronco, las ramas cobraron vida, el árbol entero se estremeció como si estuviera gustoso de su nueva presa, ramas con espinas en lugar de hojas se abrieron paso y a través de la abertura de mi jaula me sujetaron con firmeza, estirando mi cuerpo. Cada extremidad se vio sometida, cada dedo, cada brazo, cada pierna, incluso mi ofendida verga, las raíces, entraron y se clavaron en mi carne. Creo que fui algo descortés contigo, hacía tiempo que el árbol no se ponía tan gustoso con su nuevo abono. Tal vez en verdad eres un hombre de leyenda, fue lo último que dijo ella, aunque no estuve seguro si tras aquello me abandonó, o permaneció más tiempo disfrutando de mi sufrimiento, pues, era tal que había dejado de mirarla, y no fue hasta que me acostumbré al constante sufrimiento que me di cuenta de que ella ya no estaba. Creo que conmigo las raíces fueron mucho más rápidas que contigo. A mí me sometieron casi en el instante en que me colgaron, cuando a ti de hecho, según me di cuenta, pasó mucho hasta que las raíces te apresaron una noche en que, derribado por la hambruna, las ramas te sometieron y clavaron en tu joven carne. Me gustaría decir que lo peor había pasado una vez me había acoplado a aquel dolor inicial, pero como seguro te habrías dado cuenta, todo esto apenas comenzaba.
Comenzando por el primer amanecer que me vi obligado a contemplar, cualquiera diría que desde esta altura, un amanecer sería una de las pocas cosas buenas que uno llegaría a presenciar. Sin embargo, conforme el sol emergía del horizonte y llegaba hasta el punto más alto, me di cuenta de mi ingenuidad. Cuando los primeros rayos del bendito sol iluminaron mi carne, primero me sentí complacido, pues el frío se había detenido y ahora sentía la calidez, pero, pronto me di cuenta del calor que estaba haciendo. No era un calor normal, al que ya todos estábamos acostumbrados, era infernal. El aceite que recubría todo mi cuerpo, se calentaba y hasta podría jurar que hervía sobre mí, casi podía sentir como si me estuviera quemando en vida, un ardor equivalente a que derramaran el caldo caliente sobre tu regazo, pero mil veces peor y en todas partes, y no se detenía, en ningún momento, salvo cuando las escasas nubes obstruían el sol, algo poco común aquí arriba. Durante la noche era todo lo contrario, como ya sabemos y tuvimos claro hasta que lo último de nosotros se desvaneció. El mismo aceite, se enfriaba tanto y tan rápido, que era como si se hubiese convertido en hielo a los pocos minutos de haberse ocultado el sol. Sentí como el frío e infernal hielo se atenía a mi cuerpo, lo rasgaba y me sometía, dificultándome respirar, y al llegar el amanecer, volvía el calor de los fuegos del infierno que nos cocinaban vivos. Los primeros 3 o 4 días fueron semejantes. Tardé un tiempo en prestarle atención a los buitres, que estaban presentes desde incluso mucho antes de mi castigo, tal vez desde el instante en que el primer condenado fuese asignado a este martirio, quizás desde el reinado de la falsa gobernante. Ellos, quizás porque aún podía moverme pese a estar inmovilizado, o tal vez porque querían que la comida se cociera mejor, me ignoraron casi por completo, salvo por momentos en los que me miraban fijamente por lo que bien pudo ser una eternidad. Tras el 6.º día, ellos finalmente decidieron ir a probar un poco de mi carne. Primero uno de ellos se acercó, comenzó a picotear levemente mis costillas y estómago, como si estuviera evaluando mi carne, se decidió en arrancar uno de mis ojos como el premio mayor. No pude evitar gritar, incluso llegué a suplicarles, como si ellos de alguna forma pudiera entender. Fui patético, solo podría esperar que ella no hubiese de alguna forma presenciado aquello. Luego de mi aprisionamiento nunca más llegué a verla de nuevo, pero los rumores sobre su ojo omnisciente son bien sabidos en todo el reino. Cuando el resto de las desgraciadas aves prosiguieron con el festín, tras cada uno de sus picotazos en los que me arrancaban uno o varios pedazos de carne, grité tan fuerte que seguro mis gritos se escucharon por todo el reino y más allá. Si ella no me vio suplicar, seguro me escuchó gritar, por los siguientes días, hasta que de mí solo quedaba menos que un despojo. Por alguna razón, ya sea por escasa suerte o mero azar, las raíces que sujetaban mi cabeza, habían cubierto parcialmente mi rostro, protegiendo al menos uno de mis ojos, permitiéndome seguir viendo lo que sea que pasara alrededor, siendo uno de los pocos, que sin importar cuánto pase, aún pude ver lo que sea que acontece. No puedo ni imaginar cómo debió haber sido para ti esos primeros y afortunados únicos días que estuviste ante la merced del verdadero y puro sufrimiento. Para ser un niño, quizás fuiste un poco más valiente que yo, es verdad, no miento. En más de una ocasión, creí que moriría. Creí que moriría cuando las aves me comenzaron a desgarrar mi cuerpo a pedazos primera vez. Al no ser así, supuse que el desangramiento y la debilidad terminarían conmigo muy pronto. De no ser así, pensé en el hambre y la sed que me azotaba desde adentro, como si todo el sufrimiento externo no fuera suficiente, me arrebataría la vida, pero tampoco fue así. Creí que moriría cuando una de esas aves me arrancó el corazón y observé impotente cómo se lo tragaba, pero sigo aquí, o eso creo. Tras pasar semanas, meses, años, finalmente he dejado de sentir algo. Solo miseria, solo mi mente sigue y seguirá sufriendo, tal vez por toda la eternidad. Tal vez el árbol resguardó uno de mis ojos para asegurarse de que yo aún pudiera ver a los nuevos condenados antes de unirse a nosotros, como otra parte de su infernal castigo.
Cuando las noches caen y sumergen el reino en su inmisericordia y larga oscuridad repleta de vientos helados y crueles, son los momentos en que el árbol, las ramas que nos apresan cobran vida, crecen a través de nosotros, sembrándose entre nuestra carne, apartándola y dejándola a merced de las aves de rapiña. Me es difícil suponer cuánto tiempo tomó para llegar al punto en que el tronco me abrazó y reunió junto a todos los demás. 1 año, 2, tal vez 3, creo que yo lo tengo más claro, pues los otros que están aquí conmigo dirían que pasaron más de 100 años, milenios enteros o incluso aún más, un ciclo entero, pero no, esta bruja no tiene ni 2 décadas en el trono, quizás ni siquiera 10 años. Tal vez ni 5. No estoy seguro, pero nuestra condena no ha sido tan larga como nuestra miseria nos lo quiere hacer creer. Al final, cuando ya solo quedan huesos, lo único que nos queda es la conexión que tenemos, todos y cada uno de nosotros, que aún seguimos aquí, con nuestras almas atrapadas en el tronco de este árbol, siguen aquí, sin posibilidad de descansar nunca más. Cuando nuestros gritos se ahogan, permaneceremos aquí en completo silencio. Pero sea o cual sea el caso, mi mente sigue aquí, así como la de otros cientos que han sido consumidos por el árbol de los huesos. Todos nosotros estamos aquí, al tanto de las historias de los otros, hasta que tú llegaste, un niño, que como nosotros fuiste ofrecido al gran árbol. Ahora, a ti como a todos nosotros, te esperaba el mismo destino, pero por suerte para ti, alguien vino a buscarte, justo cuando los buitres vinieron a probar tu carne y el más grande de ellos recién te había arrancado el primero de tus ojos. Ella llegó, una mujer que no reconocí, quemó las ramas que te apresaba, y mientras agonizabas te sacó de este infierno antes de que fuera demasiado tarde para ti. Tú ahora que has sido desconectado del árbol dudo que puedas escucharnos otra vez, pero, si tú logras salir con vida de este castillo, no dudo en que la esperanza aún no está muerta para nosotros. Si no es en el reino terrenal, lo será en el siguiente. Algún día, si hubo una oportunidad para ti, la habrá para nosotros. Solo queda esperar y ver qué futuro te aguarda. Suerte niño, que la pesadilla aún no termina.